Vamos a comenzar con la conferencia inaugural y llega el momento de presentar a quien ya conocéis bien, a mi padrino Ander Muelas. Estas 17 jornadas han sido también gracias a él. Creo que tengo un perfil comercial y como buen comercial hay que saber escuchar. Y si hay algo mejor que escuchar es rodearse de un buen padrino. En este caso, Ander Muelas se ha preparado con mucho cariño, con mucha experiencia, esta nueva conferencia con un título pues que al menos resulta simpático. Bienvenidos al Circo del Sol. Muchas gracias, Ander. Muchísimas gracias, Antonio, Marcos, Manuel. Gracias por las palabras iniciales. Pues, como bien ha dicho Manuel, es importante dar estabilidad al sistema con los precios, pero yo venía a hablar de los equilibrios necesarios, y por eso le llamaba así, en el sistema eléctrico. El operador del sistema eléctrico es el encargado de garantizar un equilibrio en todo momento entre consumo y generación. Bueno, a lo que iba, el sistema eléctrico, como os comentaba, Red Eléctrica está en todo momento haciendo un balance entre la energía que necesita el sistema y la energía que es capaz de introducir. Por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde, lo veis ahí, había 36 gigavatios en energía real, 37 gigavatios en la prevista y 37,9 en la programada. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que tiene que haber en todo momento un equilibrio entre la generación y el consumo. ¿Qué pasa cuando hay más actores en todo este mix? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en eólica tenemos ahora 31 gigas, en fotovoltaica tenemos también 31 gigas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que aparecen nuevos actores y se complica la cosa, pero es que encima, mirad qué actores, uno es la fotovoltaica, que solo está a las 8 horas estas o las 10 horas del día, otro es la eólica, entra y sale en todo momento. Entonces, para todo eso, el sistema tiene una serie de herramientas. No voy a meterme demasiado en todo esto, en profundizar aquí, pero estas herramientas que tiene el sistema son las que se marcan en el día anterior y en el día después, en el día de autos, vamos a decir así. Y son, primero, OMIE con sus señales de precios, como ya sabéis, en el mercado diario y en el intradiario. Por ejemplo, ayer publicaba los precios de hoy, en los que ya esas señales de precio van indicando, como ya bien sabéis, en qué momento va a estar la energía más cara, más barata, por las subastas horarias, que además hemos hablado aquí, las famosas angulas en la lonja del pescado, ¿os acordáis? Y luego también en el intradiario, aquí veis muchísima menos energía, el intradiario cómo va entrando en una sesión más del día a día, más del día siguiente, cómo va entrando ese tipo de ofertas. Y aquí viene la madre de todo, la madre de lo que viene ahora cuando hablamos de almacenamiento, porque el almacenamiento es clave no solo porque compras energía cuando sobra o almacenas energía cuando sobra y la sueltas cuando hace falta, sino porque además respondes, y aquí Eugenio nos va a hablar seguramente, o tiene mucha más experiencia que yo, respondes a las restricciones técnicas de red eléctrica, tan importantes. Entonces el almacenamiento ya empieza a hablar en esta charla. Empezamos a hablar de ello porque es absolutamente necesario, no solo en restricciones técnicas, sino además en toda la parte de secundaria y terciaria, tan importante para el equilibrio del sistema, el equilibrio de este circo del Sol. También conoceréis, porque lo habéis sufrido, pues todos los sistemas de reducción automática de potencia, lo habéis sufrido en vuestras carnes, en vuestras instalaciones, o en la otra parte, en la de la demanda. Todos estos son, bueno, pues son diferentes herramientas, pero la más importante, o el doble tirabuzón, viene con el PNIEC, porque es que el PNIEC además bueno, lo primero que promueve es una reducción de los gases de efecto invernadero. Como veis, la parte de generación energética es la que mayor exigencia de bajada de gas de efecto invernadero tiene de todas las diferentes emisores. Por tanto, somos partícipes de toda esta bajada. Punto importante, la generación de renovables son 62 y 76 en eólica y fotovoltaica, y aquí yo veo un par de interrogantes en el PNIEC. El primero, el hidrógeno renovable, es decir, todo el tema de los electrolizadores, que ya hablaremos, no voy a hablar aquí, pero habrá que ver cómo se llega a esos 12 gigas en consumo.
y el vehículo eléctrico. Y del vehículo eléctrico sí que quería enseñaros simplemente porque si quieren llegar a 5,5 millones, esta transparencia que es de AEDIB, o sea, solo llevamos 466.000. Es decir, si el PNIEC se basa, entre otras cosas, en el consumo y en la electrificación del vehículo eléctrico, esto hay que potenciarlo mucho más porque vamos muy, muy, muy atrás, ¿vale? Y a lo que voy, la generación renovable del PNIEC, o sea, lo que más nos interesa del PNIEC a los que aquí estamos. Queremos llegar al 48% del consumo final de energía, la tenéis aquí arriba. 62 gigas es lo que se ha aprobado y 76 gigas en fotovoltaica, 62 en eólica. El PNIEC da un impulso enorme en las renovables, en el almacenamiento y en la gestión de la demanda. ¿Vale? Y ya tenéis aquí lo que os enseñaba antes, los 31 gigas que hay ahora y los 30 que hay de eólica y los 30 que hay de fotovoltaica. ¿Qué se necesita para todo esto? Pues almacenamiento, es evidente, ¿no? Entra algo de almacenamiento en solar termoeléctrica y entrará almacenamiento bueno, pues tanto en bombeos como evidentemente lo que ya esperamos todos, que son las baterías de litio. Vale, pues son 22 gigavatios de almacenamiento lo que esperamos hacer. ¿Cómo se van a alcanzar en 6 años esos 22 gigavatios? Lo primero es descongestionando los nudos. Hace unas pocas semanas, así un poco por una serie de cálculos, una mejora en los cálculos que venía también del impulso de Pival, pues introduciendo un perfil específico de almacenamiento, se han liberado muchísimos gigas en los nudos de red eléctrica. Una segunda herramienta que tenemos para que entre más almacenamiento es ofreciendo señales de inversión. ¿Vale? Estas señales de inversión van a venir ahí a la derecha tenéis las 3 formas de tener ingresos en un almacenamiento. Evidentemente es el arbitraje, compras barato y vendes caro. La segunda parte es esos servicios de restricciones técnicas y la tercera es una serie de mercados de capacidad o de ayudas, ¿no? Y aquí es donde se meten los PERTES. Durante el año 25 y 26 en España se aprobaron en el 24 para que el 25 y 26 haya una serie de PERTES que son ayudas a hibridación que se han hecho 1,8 gigas, que se dice rápido, y en standalone, que son 3,2 gigas, lo que se ha aprobado también en standalone. De ello estamos haciendo unas ayudas de 480 millones de euros. La segunda parte, la segunda forma de cumplir con estas señales de inversión son las subastas de capacidad, ¿vale? Ayer el MITECO lanzó ya el mercado de capacidad. Esto fue ayer, ¿vale? Aquí tenéis la orden un poco del MITECO, pero vamos, por intentar hacer un resumen, lo que se hace con el mercado de capacidad, que es una señal de inversión muy buena para que entre almacenamiento, y lo que están buscando es que se aporte firmeza y flexibilidad al sistema, ¿vale? Hay una serie de subastas, hay 3. Como entiendo que todos sabéis leer, pues este fin de semana os las descargáis y las veis porque es una buena parrafada, pero hay unas subastas de ajuste a corto, otras subastas de ajuste a medio plazo y unas subastas de ajuste a más largo plazo, que al final lo que son esas señales necesarias para que entre más y más almacenamiento. Por tanto, alcanzar en 6 años estos objetivos de almacenamiento van a ser, pues bueno, lo primero, lo que ya hemos hecho, una serie de descongestión de los nudos tan importante y unas señales a la inversión con PERTES y subastas. Ojo a los PERTES y a las subastas, porque al final es dinero público y como decía Margaret Thatcher, lo dije hace poco en una de las conferencias que hicimos también, no creo que estamos aquí todos, no existe el dinero público, esto es importante, el dinero es de los contribuyentes, es decir, el dinero es nuestro. Por eso es importantísimo que este contenido, que los requerimientos para dar unas ayudas y unos PERTES vayan acompañados de unos requerimientos de contenido local, para que ese dinero que estamos dando se devuelva. Porque si no dependeríamos demasiado de China. Sería una pena que el contenedor fuera chino, que el inversor fuera chino, que todo fuera chino y que nosotros solo hiciéramos las losas. Vamos a intentar generar contenido local. Porque es que si no el año que viene me veo haciendo, en vez de bienvenidos al Circo del Sol, bienvenidos al circo chino. Entonces, ¿cuánto contenido local sabiendo que hay una batalla perdida en la parte de la celda? Y digo perdida porque hacen falta 4.000 millones de euros para hacer una celda de litio. Y estamos intentando hacer aquí PowerCo, Stellantis y demás, ¿no? Pero bueno,
todo lo que no sea celda, y esto ya lo expliqué el otro día, muchos estabais también, todo lo que no sea celda puede ser contenido local. ¿Cuánto es todo lo que no es celda en un sistema BES? En un sistema BES, bueno, lo primero que os voy a contar, para que sepáis un poco cómo se fabrica todo esto al final, y estáis invitados a venir a Endurance cuando queráis, y os lo enseño allí, una batería, un contenedor. Lo primero que se hace es se hacen los módulos de batería, que son unas 13 celdas como esas, de 314 amperios. Se hacen una compactación. Luego se hace se pasa un láser, bueno, se pasa el láser, las pletinas láser, para hacer la soldadura láser, y tendríamos los módulos. Veis aquí que son 4 módulos de baterías por cada battery pack, ¿vale? Que son 50 kilovatios, y 8 battery packs por cada rack, y 12 rack por cada contenedor. Con todo esto tenemos esos 5 megavatios que el mercado ya ha dado como OK en los edificios, porque son edificios, no tienen por qué ser contenedores, edificios de 20 pies, parecidos a un contenedor, que es lo que tenemos también en Endurance, y estáis invitados todos a venir a verlas. Vale, ¿y qué es el contenido no local? Pues el contenido no local son las celdas. Aquí, bueno, me paro un poco también para que veáis, en el sector se ha llegado ya a este tipo de celdas, que son las que veis arriba, de 314 amperios, son celdas más grandes que son directamente dedicadas al mundo estacionario. ¿Por qué? ¿Por qué son más grandes? Porque son 0,5C, es decir, no son como las de movilidad, que tienen que ser 1C, las de 1C son las más pequeñas que están aquí, como podéis ver, ahí le llaman P, 2P, 1P, las nuestras son las de 0,5C, porque cualquier hibridación o standalone mínimo son 2 horas. Y están consiguiendo en China, y aquí entiende que cuando se hagan también, que esa misma celda partía de 280, no sé si lo veis ahí, luego fue de 300, y ahora es de 314. Con todo esto, si en un contenedor nos caben 4.992, porque caben esas, hasta arriba de celdas, al final, estamos hablando de que hemos pasado de 4,4 megavatios hora a 5 megavatios hora. Se está hablando también de una celda nueva en el mismo formato, en el mismo volumen, que va a llegar a 320, incluso 350. Por eso empezaréis a ver un poco esa batalla en contenedores de 20 pies que van de 4, ahora son 5, y luego serán 5,5, y luego serán 6. También es verdad que algunos incluso están sacando los servicios auxiliares fuera y demás para intentar meter lo máximo posible. ¿Y cuál es el contenido que sí es local? Pues todo lo demás. Es decir, para empezar, en lo que hacemos en Endurance, o lo que haría cualquier fabricante de baterías, que es esos racks que os he dicho, pues hay una serie de materiales que son todos, menos la celda, todos tienen contenido local. Es decir, desde las envolventes metálicas, toda la pletinaría, todos los contactores, toda la parte electrónica. Esto sería en el PDMU, la unidad de control. Y luego en la parte de los battery packs, de los cuatro módulos que veis aquí, pues también todo, o sea, los BMS, los conectores, ahí he puesto en rojo solo las celdas y bueno, y unas placas de refrigeración que nos las estábamos trayendo por ahora, pero que probablemente los hagamos también aquí. Pues eso, placas de presión, cableado de potencia, etcétera, etcétera. Todo esto es contenido local, por tanto, y por supuesto el edificio del contenedor también. En una instalación, en un sistema de una batería de 5 megavatios hora, que está el precio ahora mismo, hecho en España, a 98 euros por kilovatio hora, el 57,7% es contenido local. Pero si además queremos hacer el sistema completo, la fotografía que hemos visto completa, y utilizamos empresas de aquí, incluso valencianas, porque como veis aquí utilizamos Power Electronics, que conocemos todos, utilizamos Endurance, que conocéis ahora, utilizamos a Gestec en la parte del MS, es decir, hay contenido local suficiente como para hacer un BES aquí, y me paro aquí un segundo, en el que en el contenido local en 2 horas, que sería más o menos el CAPEX en 159, por poner, sería el 70% sería contenido local y en las 4 horas sería el 65%. Fijaros si hay contenido local como para tratar de exigir a los reguladores que cuando hagan esas políticas intenten introducir estos contenidos. Y ya voy con la conclusión, ¿vale? Y ya cierro, la conclusión de este circo del sol. Lo que deberíamos de pedir a nuestros políticos o exigir a los políticos, aparte de intentar decirles, oye, dejad de insultaros,
y trabajad, porque si insultáis no os trabajáis, pero eso ya es una petición mía. Pero sobre todo lo que deberíamos de pedir a nuestros políticos es, si el PNIEC habla de una inversión de 308.000 millones de euros, 308.000 millones de euros de inversión, intentemos aprovechar esta oportunidad para crear industria. Es fundamental crear la industria aquí y crear industria en torno a las energías renovables. Pues esto es lo que venía a contaros. Muchísimas gracias a todos.